Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ok. En serio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tenemos la última sesión de la tarde. Menuda tarea nos ha tocado, pero por suerte tengo el muy grato honor de presentar a un amigo de la casa y a un amigo de- del mundo del desarrollo humano, digamos, como es el doctor Flavio Comina, a quien ustedes ya conocen bien, así que no voy a abundar en sus extensas credenciales académicas. Agradecemos mucho la atención de Flavio, digamos, por estar a tan tardes horas atento. Yo quiero mencionar una sola cosa, digamos, con respecto a Flavio y con respecto a su tema de la charla de hoy, y en realidad, digamos, más que mencionar, es una hipótesis que quiero plantear respecto de lo que va a ser eh, la, la charla de Flavio, y que tiene que ver con lo siguiente. Yo conozco a Flavio desde hace muchos años, de estar en algunos congresos comunes, y una de las cosas que siempre admiré de, del profesor Comín es que cuando uno termina de asistir a una charla que dio Flavio, uno se queda particularmente movilizado de alguna manera. Y creo que eso tiene que ver, digamos, con algo que recién hablaba, digamos, con Vilma, y que me parece que es lo más complejo, digamos, en la tarea académica, que es hacer que lo complejo parezca simple. Y eso significa, digamos, algo que, por ejemplo, Flavio quizás lo puede mencionar en algún momento, algo que hizo él mismo con el texto central de Amartya Sen, Desarrollo como Libertad, que de alguna manera lo convirtió, digamos, en una historieta. Eso es algo que cuenta Flavio en un libro súper interesante, digamos, que se llama Lembda Libertad. Acá creo que tengo un amigo, algunos amigos brasileños, digamos, que asienten con la cabeza. Y según cuenta, digamos, la anécdota ahí, Flavio, aparentemente Sen le manda, digamos, esta historieta donde hay un resumen de Desarrollo como Libertad a la madre de Zen, y la madre de Zen le responde: hijo mío, por fin entendí de qué estás hablando. Y eso me parece que es súper interesante, y en este sentido, y me parece que en esto tiene que ver, digamos, exactamente con lo que va a trabajar, con mi hipótesis de lo que va a trabajar Flavio, que tiene que ver con el desafío de, por un lado, hacer que lo complejo parezca simple y sin embargo no simplificarlo. Creo que el paso que se dio desde desde ese establecimiento de metas del milenio a las metas de desarrollo sustentable, me parece, que implica un paso muy fuerte en la complejidad. Me parece que justamente una de las ventajas que tenía los objetivos del milenio es que, como leí en algún lado, podían entrar en una tarjeta. Eran lo suficientemente simples y concisos como para que entraran en una tarjeta. Y que cada uno de esos objetivos pueda ser mensurable, pueda ser cuantificable, y todos podamos reclamar respecto de si se habían cumplido o no se habían cumplido. Estos objetivos del milenio, digamos, por una serie de razones que tengo la hipótesis de que Flavio va a trabajar, eh, tuvieron una serie de problemas, fueron reemplazados por los objetivos del desarrollo sustentable. Esos objetivos del desarrollo sustentable pasaron de ser 8, como eran los objetivos del milenio, a ser 17. Y la complejidad, además, no solo es numérica, sino que cada uno de estos objetivos tiene incorporadas una cantidad de metas. Entonces, las metas de estos objetivos del desarrollo sustentable ahora son 169. Y entre una de esas metas es reducir la desigualdad. Y reducir la desigualdad no solamente a nivel nacional, sino reducir la desigualdad entre países. Entonces, mi pregunta, digamos, o lo que yo quiero
quisiera, digamos, que en este hacer simple lo complejo termine llevándome, cuando termine esta charla de Flavio, es si efectivamente, al complejizar los objetivos del desarrollo sustentable, que es algo, digamos, que Flavio viene evaluando hace mucho tiempo, digamos, en la Universidad Ramón Llull, si no existe el riesgo de, por un lado, hacerlo lo suficientemente amplio como para que cualquiera pueda decir que ha cumplido con esos objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, digamos, uno tiende a pensar que la inclusión es invitar gente diferente. Y creo que ahí hay un riesgo, digamos, que es el riesgo de que la inclusión sea solo contar cabezas diferentes. Creo que la inclusión requiere más cosas. Y lo que quiero preguntar es si esa complejidad que está implícita, digamos, en los objetivos del desarrollo sustentable, de alguna manera puede convertirse en una inclusión o en una reflexión sobre la inclusión como la que verdaderamente queremos. Y esto tiene que ver con una última, digamos, con una última apuesta que hago a la charla de Flavio, que tiene que ver, digamos, con lo siguiente. Digamos, ¿cómo pensar en una especie de match entre estos objetivos del desarrollo sustentable, que son súper ambiciosos, y los reclamos de movimientos sociales que cada vez parecen más particularistas, justamente trayendo un poco, digamos, a colación una polémica, digamos, en la cual me puso ayer el doctor André Nachi, que ni siquiera voy a mirar. Así que bueno. Flavio, como diría en otros lados, el piso es tuyo, un placer enorme saludarte, aunque no sé muy bien a dónde mirar, digamos, acá en la cámara, y nada, ahí tenés la atención de todos y todas. Muy bien, creo que empiezo, ¿verdad? O sea, primero, para empezar, Facundo, muchas gracias, ¿no? Por tus palabras, gracias también por la introducción que tiene, sí, algunos spoilers, o sea, hay algunos puntos que de verdad ya sabes por dónde voy. Yo voy a hacer dos movimientos. O sea, un movimiento de intentar hacer las cosas un poco más sencillas, pero antes de hacer las cosas más sencillas, como las películas, ¿no? Casi todas las películas, ellas tienen un desarrollo que alguna cosa va peor antes que se pueda mejorar. Yo voy más o menos en la misma dirección. Voy a hacer con que pudiéramos ver conceptualmente algunas cosas de un punto de vista más complejo, conceptualmente, y después la búsqueda de soluciones, que es muy importante, es necesario que tengamos una visión que sea un poco más sencilla para que pudiéramos actuar. Yo explico que este tema que en inglés llamamos de LNOB, ¿no? Leaving No One Behind, algunos llaman leave y no living, pero es igual, o sea que no dejar a nadie para atrás, es algo que ha llegado a mí por algunos ex colegas de PNUD. Yo trabajé algunos años con PNUD, he sido economista de PNUD Brasil, he trabajado también haciendo no solo el informe de desarrollo humano para PNUD de Brasil, he hecho lo de Panamá también, y algunos colegas han pedido que yo pudiera involucrarme con la oficina de evaluación independiente del PNUD, que hacía una evaluación global de cómo las diferentes oficinas de PNUD estaban aplicando este principio. Entonces, a mí me pareció esencial, una reflexión esencial, porque tiene relación con justicia social. Esta es la visión de desarrollo que viene no solo de CEN, pero que viene de la perspectiva de desarrollo humano,
que el desarrollo solo hace sentido si tenga una perspectiva social. Entonces, bueno, voy a empezar, voy a compartir, pero antes de compartir el PowerPoint, ¿no? Las diapositivas que he preparado para vosotros, yo querría otra vez disculparme, ¿no? Que me da mucha pena de no estar ahí con vosotros, porque ya veo que estáis pasando muy bien, ¿no? Con las discusiones y salir de uno, entrar en otro. Y bueno, entonces a compartir aquí. Y ahora cuando haga esto, puedo pasar. Espero que... Vale, creo que tenéis la visión, ¿verdad? De la primera diapositiva. Las otras que siguen, muchas serán en inglés, pero esto por una razón muy sencilla, de que tenía mucho material preparado y mismo los que he preparado ahora para ser un poco más complejo, por grado de coherencia he usado algunas cosas en inglés. Entonces, podemos empezar del principio, ¿no? Y el principio es que, de verdad, primero, antes de todo, hemos tenido los ODMs, ¿no? O lo que llamamos los MDGs. Y cuando uno mira, ¿no? Un balance que se ha hecho, uno ve en las partes que son las partes verdes, aquellos objetivos que han sido logrados, ¿no? Que uno podría hacer, ¿no? Pero son objetivos buenos, ¿no? Y ve los otros que son objetivos que no se han llegado al nivel que se habían propuesto. Una cosa muy importante para empezar esta discusión es que toda la idea de tener objetivos globales es porque la globalización había generado un ciclo, mucho dinero y muchas personas y mucha riqueza, y muchas personas empezaron a preguntarse ya en los 90 para los 2000, o sea, que ¿para quién? ¿Qué tipo de desarrollo es este? Que hay poquísima gente ganando muchísimo y los otros continuamos con niveles de pobreza, de desigualdad, de desnutrición, de niños fuera de la escuela. ¿Qué desarrollo es este? Entonces la gente empieza a preguntarse. Y yo creo que esta es una agenda que cuando empieza es una agenda conservadora. Y una agenda que ha sido de una manera top-down, o sea, de arriba para abajo, pero que de alguna manera ha dado un sentido de que los países podrían ir juntos, ¿no? Un sentido de que la globalización podría ser justificada. Pero la cosa interesante, y es el punto del cual nace todo el concepto de los ODS, es que mismo las partes verdes son malas. Entonces, voy a repetir. Cuando uno mira el balance como este que tenemos de los objetivos de desarrollo del milenio, que antes de terminar en 2015, ya por 2011, la gente se percataba que mucha cosa, como podéis ver delante de vosotros, no se iba a lograr. Entonces, cuando la gente empieza esa discusión, la gente se percata también que mismo la parte verde era una parte que estaba saliendo mal. ¿Y por qué estaba saliendo mal? Si uno tenía el objetivo, ¿no? Se ha reducido la cantidad de gente pobre, se ha llegado a una paridad de un índice de género. ¿Cuál es el problema que podría haber en las partes verdes? Las partes que son un poco rojas, salmón, uno entiende con más claridad. Pero aquí, ¿qué parte podría estar mal? Y lo que mucha gente se ha percatado es que el modo por lo cual se ha logrado los objetivos que se han logrado han sido de la manera más fácil. Han sido entre los pobres, entre los menos pobres, porque muchos países han visto que era más barato, ¿no? Hacer una política de conditional cash transfers o de transferencia condicionada de ingreso, poco dinero, para que las personas que estaban un poco abajo de la línea de la pobreza y esas personas pasarían para un poco arriba de la línea de la pobreza. O sea,
se ha ayudado no los que estaban en peor situación. Entonces, sale de este diagnóstico de que el resultado de los ODMs ha sido un resultado muy malo. Se han muerto los ODMs de hecho se han muerto mucho tiempo antes de la llegada no oficial de su muerte. Y entonces, ¿qué hace uno cuando algunos objetivos, como un todo, hay un sentido de que no son logrados, ¿no? Bueno, la respuesta tal vez más correcta tal vez sea la respuesta más cínica. Y para explicar esta respuesta cínica, yo voy a mencionar para vosotros este libro, La historia del desarrollo que ha hecho Gilbert Rist, y voy a volver por un segundo aquí para explicar. Gilbert Rist ha escrito uno de los libros que a mí me parece más interesantes sobre la historia del desarrollo, porque él empieza explicando cómo el desarrollo, cómo concebemos, cómo hablamos, ¿no?, del concepto de desarrollo, ha nacido en una noche, ¿no? Hoy es el 12, ¿no? Pero imaginen que hoy fuera el 19 de enero de 1949 y una persona que podría ser una persona técnica como cualquier uno de nosotros está terminando de escribir el discurso que va a leer el presidente americano la próxima mañana, el 20 de enero de 1949, que era Harry Truman. Y la persona decide poner, ya habían 3 puntos, pone lo que se ha quedado conocido como el punto 4. Y el punto 4 decía que el desarrollo era posible para todos, que el crecimiento económico y que Estados Unidos iría a ayudar a los países a promover su crecimiento económico, os tornaría libres, haría con que ellos pasasen a ser países desarrollados. O sea, Gilbert Rist y algunos otros dicen que el desarrollo, la concepción contemporánea de desarrollo, nace exactamente en esta noche, del 19 para el 20. Y es algo que es muy difícil para nosotros tener la sensación de cuán relevante ha sido esto. ¿Por qué? Porque antes de esto teníamos no solo un posguerra que ha tenido una relación con políticas colonialistas, y el colonialismo era estático. El colonialismo era, aquí está el centro, aquí está la periferia siempre será una periferia o periferia, siempre, siempre, y no va a cambiar. Cuando los americanos entran con esto crea un sentido de ilusión, crea un sentido de esperanza en el mundo que hoy nosotros que criticamos el crecimiento económico porque representa privilegios, representa desigualdades, representa estructuras de poder, que nosotros criticamos hoy, nosotros no nos apreciamos, no apreciamos lo que ha pasado en 1949. Y nosotros hemos tenido 20 años en que el crecimiento económico traía mucha esperanza a la gente, que los países podrían tener una representación, un sentido de transformación que no había antes, porque dentro del colonialismo el mundo era estático. ¿Qué pasa? Que después de 20 años, otro presidente, y Gilbert Rist cuenta esta historia, que después de 20 años, otro presidente, pero ahora presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, en su discurso de pose como presidente, él dice muy claramente, el crecimiento económico has not delivered. El crecimiento económico no ha entregado lo que ha prometido. Y necesitamos hablar de que para la gente tenga una vida mejor, tenemos que investir en salud y educación. Y la gente, muy bien, genial, salud, educación. Hablaba Robert McNamara en necesidades básicas. O sea, tenía un sentido que nosotros no estamos tan distantes hoy. Mira, hace 50 años, y Robert McNamara hace esto. 10 años después,
toda la proposición de necesidades básicas no ha resultado en mucho. ¿Y qué hace cuando las cosas no funcionan? Dicen Gilbert Rist, nosotros creamos otras. Y entonces se ha hecho mucha ilusión con Robert Chambers. Se ha hecho mucha ilusión con la idea de que a través de la participación de las personas lograríamos descubrir lo que es importante para la vida de las personas. Y la gente, sí, ahora tenemos la fórmula correcta, muy bien. Sí, ahora sí el desarrollo lograremos. Pero 10 años después ya se empezaba a construir una alternativa. Este es un momento también que entra todo el informe Brundtland, en que empezamos a hablar un poco más de versiones de sostenibilidad o sustentabilidad. Es un momento de transformación y es el momento que en 1990 venimos con la perspectiva de desarrollo humano, que con la fundamentación que Amartya Sen y Mabul Haq y otros, ¿no? Francis Stewart y otros han logrado establecer, uno pensaba, no, pero ahora sí, ¿no? Ahora con el desarrollo humano seguimos, ¿no? Y claro, todavía hay economistas, y yo me pongo en esta cajita, que creen que el desarrollo humano es algo que es una perspectiva correcta. Pero la verdad es que 10 años después hemos tenido un sentido de que el desarrollo humano no había logrado convencer a las personas y que otra cosa era necesaria. Y en este momento salen los ODMs. Y cuando han surgido los ODMs, el mundo todo junto, y caminamos juntos, y la globalización ayudará a la reducción de la pobreza, y la gente toda con mucha ilusión. Pero ¿qué pasa? 10 años, un poco después, igual ya se había percatado que muchos de estos objetivos, muchas de estas metas no serían factibles. ¿Y qué pasa? Se empieza a hablar de otras cosas. Y aquí, a ver, aquí yo entro otra vez. Entonces, vuelvo a donde estaba, voy a compartir otra vez mi pantalla y aquí espero que vosotros podáis ver Gilbert Rist, que ha desarrollado un entendimiento que nos permite llegar a la idea de que ahora hablamos de los ODS, que ahora todo será muy bien, que los ODS finalmente han incorporado variables ambientales que antes no teníamos, que podemos ser un poco más específicos, que tenemos una meta que es la 10 para la reducción de desigualdad, que ahora hay un rol más claro también para las empresas que antes no teníamos. Pero es dentro de este contexto que también tenemos muchas otras discusiones y que son discusiones importantes porque ellas marcan, por lo menos académicamente, un sentido de que las políticas de desarrollo en un plazo más largo no han sido muy bien desarrolladas. Y claro, aquí yo he puesto todas las cosas juntas para quien sabe que Angus Deaton, ¿no? Es el señor que ha hecho The Great Escape y Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder. Bueno, Semoglu Robinson es fácil porque tiene una copia de su libro, ¿no? Easterly es el señor con el micrófono allá. Para que uno vea lo que, en mi opinión, son los libros, los referentes más importantes que han establecido el hecho de que las políticas de desarrollo no han funcionado por razones distintas. ¿No? Semoglu y Robinson van a decir que muchas veces los países tienen instituciones que son extractivas y que mismo que reciban toda la ayuda internacional, si las instituciones no son buenas, que la cosa no va adelante. Easterly es muy interesante porque vuelve a un debate que no ha pasado entre Hayek y Murdoch para hacer un balance de cómo los economistas se dividen entre los que creen que los estados pueden hacer alguna cosa y los que creen que las instituciones
como instituciones de propiedad, de mercado, van a hacer todo ese trabajo, que es por donde él y Acemoglu y Robinson también, es por donde ellos están. Y Deaton y Ha-Joon Chang tienen una visión mucho más histórica de que vivimos ahora un momento en que todos creen, o por lo menos se hace una historia como si todos estuvieran creyendo en los mercados porque la meritocracia es la cosa más importante. O sea, estamos en un contexto de ODS en que el ambiente es un ambiente muy pro mercado, es muy conservador. El Estado y el estado de bienestar social está en una posición defensiva en relación a lo que teníamos antes. Entonces, dentro de este contexto sale la Agenda 2030. Y justo en el principio, en la Agenda 2030, la gente es muy clara. Empezamos ahora una otra caminada. Y en esta caminada colectiva, no sé si vosotros podéis ver si tengo una flecha aquí que, bueno, pero está bien, ¿no? Dentro de eso, en la cajita, ¿no? Nosotros estamos prometiendo que nadie se quedará para atrás. Reconocer que la dignidad de la persona humana es fundamental, queremos ver los objetivos y las metas que sean logradas para todas las naciones y todas las personas, para todos los segmentos de la sociedad. Claro, esto es una respuesta directa a los ODMs, porque los ODMs, mismo los buenos, han sido malos. Los malos han sido malos y los ODMs buenos, que uno puede decir que logró, ¿no?, el objetivo, muchos se han logrado por el camino más fácil, de tal modo que la gente que tenía justo más necesidad por una cuestión de justicia social, que fueran contemplados, han sido dejados para atrás. Pero aquí también, en lo que llamamos, que es esta promesa, hay la idea de llegar primero a los que más necesitan. Entonces, de ahí, como todo se vuelve acrónimos en el sistema de las Naciones Unidas, el LNOB, como se dice, ha surgido de una manera natural. Claro, ¿qué pasa? Es que eso aquí es muy fácil, muy sencillo hablar una historia, pero ha sido procesos de negociación, procesos históricos. Los países desarrollados no querrían que entrásemos en la configuración de los ODS en discusiones muy estructurales, porque discusiones estructurales de largo plazo son discusiones históricas, y discusiones históricas saben que tienen una responsabilidad. Entonces, su concepción de desigualdad que querrían era una desigualdad horizontal, una desigualdad de grupos. Por otro lado, algunos países grandes, y aquí la gran parte de los países en desarrollo, como países latinoamericanos, de China, lo que se quedó conocido como el Open Working Group, tenía una visión que era una visión menos mainstream, y estaban preocupados con esta desigualdad, que era una desigualdad no horizontal de grupos, pero una desigualdad vertical. Una desigualdad entre los ricos y los pobres, una desigualdad entre los que tienen poder y no tienen poder, entre los que explotan y los que son explotados. Era otra visión. Lo que pasa es que eso ha hecho con que el formato hubiera sido un formato híbrido. Lo que tenemos es verdad, tenemos hoy el ODS 10, que es de desigualdad. Entonces, esto ha sido algo que ha sido logrado por el grupo que querría hacer discusiones más estructurales. Pero por otro lado, el LNOB, el no dejar nadie para atrás, ha salido con una visión que es una visión de grupos. Y esto es la primera parte del concepto de LNOB que yo necesito explicar, porque por un lado es muy natural. Todos sabemos que la pobreza no puede ser caracterizada solo como falta de dinero, porque la gente puede tener falta de dinero y otros pueden no tener tanta, y lo que pasa es que tenemos que ver cómo son las vidas que las personas tienen, si las personas tienen dónde vivir, si las personas tienen acceso a salud,
a educación, y podemos entrar con la perspectiva de Amartya Sen aquí y hablar de capabilities, de capacidades y de privación de capacidades básicas de las personas. Pero lo que es interesante es que esta intuición de que la pobreza es multidimensional ha sido usada para definir la gente que son los dejados para atrás como aquellos que tienen privaciones múltiples. Y la interseccionalidad ha sido clasificada principalmente por PNUD. Este ha sido el informe para el cual, o sea, ese informe ha salido ahora hace poco tiempo, creo que ha sido final del año pasado, principio de este año, ¿no? Ha sido el informe para el cual yo he sido advisor y que he hablado con la gente de PNUD y hicimos muchas entrevistas con muchas personas, pero ha salido una visión que es una visión que sale de una intuición que es muy común a todos, ¿no? El mundo es muy desigual. Y es muy desigual para empezar porque somos desiguales, no solamente por ingresos, somos desiguales por riqueza. Esta intuición es importante tener muy clara. El ingreso es un flujo. El ingreso empieza a ganarse o no el 1 de enero y el 31 de diciembre y ya está. O sea, es algo que tiene un tiempo, normalmente un año, ¿no? Cuando hablamos de ingreso. Pero la riqueza no es un flujo. La riqueza es un stock y como tal pasa de padres, de familia, para hijos, hijas, y es algo que viene por generaciones, es la desigualdad acumulada. La riqueza, de alguna manera, como es un stock, representa esta desigualdad acumulada de ingresos. Entonces, esta es una intuición, pero que es muy normal, ¿no? Pero cuando pasamos para hacer esta definición de cómo la gente es dejada para atrás, PNUD, como otros, va a entrar con la idea de, y mira, vosotros podéis ver más a la derecha, ¿no? La idea de edad, de sexo, de discapacidad, de raza, de etnicidad, de religión, de estatus migratorio, de estatus socioeconómico, de dónde la gente vive, de orientación sexual, de identidad de género y de otras cosas que pudieran clasificar la gente como parte del grupo. Entonces, claro, lo que el PNUD ha hecho, que ha sido muy característico de todo el sistema ONU, es pensar que la gente es dejada para atrás cuando tiene la intersección, la confluencia, el factor que va junto de varios elementos. Los principales son los elementos de discriminación, de vulnerabilidad a shocks, de dónde la gente está, la parte de geografía, del estatus socioeconómico de las personas y de qué régimen de gobernanza la gente está. Entonces, el sistema que usa PNUD para definir el no dejar nadie para atrás es un sistema que tiene dos partes. Por un lado, la cuestión de interseccionalidad. Y la interseccionalidad es así de sencilla. O sea, hay múltiples fuentes de privación para las personas y tenemos que ver cómo todas estas desigualdades se suman o se multiplican. Tenemos que ver el factor conjunto de ellas. Pero algo que siempre me ha quedado un poco insatisfecho, ¿no? Es que no se trabajan muchos algoritmos para esto. O sea, vale, este es el concepto, ¿no? Lo que se sabe es que este es un concepto que sale de una discusión política. Sale tal vez de poner, porque era necesario, un modo de operacionalizar que no necesariamente va a entrar en algunas causas que tenemos de los factores. Pero para hacer la cosa un poco mejor, PNUD ha dicho, ¿no? Como, bueno, y que sigue la Agenda 2030, decir, mira, tenemos que poner en balance lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? A la igualdad de oportunidades, es equality of opportunities. Tenemos que poner equidad, que trae una noción de justicia, y tenemos que poner la no discriminación. Claro, la no discriminación es muy sencilla y normalmente la no discriminación es de grupos, pero equidad es un poco más complicado, ¿no?
Principalmente porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, en la versión que uno podría tener de Sen o de Roma o de cualquier otro, entramos en cuestiones que son de cuestiones de justicia. O sea, en el trabajo de Romer es un facto muy claro que tenemos una separación entre las personas que tienen el mérito de la desigualdad por sus talentos o por suerte y los otros que por factores que ellos no son responsables. Hay una dimensión de responsabilización en toda la discusión de Romer. Lo que pasa es que aquí entramos en esta tensión que surge, que son las desigualdades dentro de los países y entre países. Esta es una discusión cuando las cosas van juntas, cuando las cosas van interligadas, que cómo se piensa hoy el NOB, ¿no? El no dejar nadie para atrás, hace una separación de países. Para empezar, se dicen los LEACs, que son los países menos desarrollados, el L para low, ¿no? O lowest, que son los peores, son países que no hay que aplicar el NOB, porque todos están mal. Entonces, para estos países aceptamos que no hay grupos. Para los mix, como sería el caso de Argentina, sería el caso de Brasil, ya vimos que Argentina está en una posición superior, ¿no? Vimos la discusión del IDH con los ordenamientos parciales, los POSETs ayer, vimos que, pero mismo así es el grupo de mix. Los mix que están en una posición que hay grupos, tenemos que identificar los grupos. Entonces se hace toda una concepción que es una concepción basada en identificación de grupos y de los individuos dentro de los grupos. Es por eso que hoy el sistema de las Naciones Unidas tiene casi que una obsesión con la desagregación de datos, porque la idea de desagregar es que pudiéramos coger personas de dos grupos de ingreso, abrir por qué regiones están, abrir si son hombres y mujeres, y cuando comparamos las diferencias vamos a ver que las personas que están en las peores regiones, que son las mujeres de, no sé, negras o de alguna condición indígena, que es muy común en América Latina, uno va empeorando la desigualdad, va identificando a través de la desagregación. Claro, el punto que tenemos es, si hacemos eso, si eso es la principal mecánica que se establece a través de la identificación de grupos, de verdad lo que tenemos en el ODS 10 y para qué sirve el ODS 10, ¿no? Claro, estas nociones de igualdad de oportunidades o nociones de equidad son nociones que se traducen como los dibujitos, ¿no? O sea, la idea de equidad es una idea de diferencias para las personas para que ellas puedan hacer las mismas cosas. Es una idea que está muy tratada también dentro del enfoque de las capacidades, porque la cosa importante es el funcionamiento. O sea, es que todos puedan pasear con su bicicleta o moverse con su bicicleta, que algunas bicicletas sean más grandes, otras sean más pequeñas, otras sean adaptadas. Los recursos tienen que ser adaptados a lo que se quiere producir. Lo que se quiere producir es más importante. Pero aquí hay una complicación adicional, que es cómo estas tres categorías pueden ser utilizadas juntas. Y hay casi un consenso en la literatura de que el sistema de las Naciones Unidas no tiene una buena definición o no tienen definiciones muy precisas de esto y que tenemos problemas de operacionalizar. Entonces, ¿de qué ellos hablan? Ellos están estos días, y yo he sacado eso de uno de los informes que ellos tienen un reconocimiento que sus estrategias para llegar a los que están más atrás no está funcionando mucho. Ellos tienen ciencia que no están poniendo el dinero donde el dinero es necesario, que hay una alocación o distribución de dinero que es inconsistente con los principios que ellos tienen establecidos. Pero toda la cosa de desagregar datos, ellos están por esto ahora. O sea, la desagregación de datos, que es interesante. O sea,
Pero la cuestión es si desagregando los datos y siendo más específicos del punto de vista descriptivo, si caminamos para la contribución de una solución para el problema del LNOB o no, para el problema que hay grupos que se quedan para atrás en la sociedad y que muchas veces las personas no se importan, o sea, no tienen mucha preocupación con estos grupos. Y ellos reconocen que es el último elemento, que sí, esta palabra, que es una palabra horrible, ¿no? Que es accountability, que es el sentido de sentir que alguien es responsable, que se explica por algo, que no hay este sentido de accountability dentro del sistema para que se pueda hacer un mejor uso del principio del NOB. Lo que ellos recomiendan, ¿no? Lo que recomiendan es que los principios políticos, principalmente lo de igualdad, sean muy claros para todos y que tenemos que empezar a hablar de implementación o implementación. Tenemos que empezar a hablar de esto, ¿no? Porque la implementación es el complemento necesario para todo este dibujo que se hace de política pública. Ellos también tienen muy claro que no debemos tratar los ODS como si fueran separados, porque en la vida real los ODS son integrados. La misma persona que no tiene lo que comer es la persona que los niños no pueden ir a la escuela, que camina para tener acceso a agua y que no tiene acceso a saneamiento, o sea, que debemos tratar de soluciones integradas. Y este es un mensaje muy importante relacionado y es una cosa buena, yo creo que ahí es una cosa buena, que cuando pensamos en no dejar nadie para atrás, tenemos que pensar en soluciones integradas porque las personas son únicas. Pero hay algunas cosas dentro del sistema que están todavía mucho en el mundo de Pollyanna, ¿no? No sé si es una expresión identificable para vosotros, pero que la gente simplemente hace el argumento de que hay que engage, hay que enganchar las personas, la sociedad civil y el sector privado, pero muchas veces esto no es que sea parte de la solución, muchas veces esto es parte del problema. Entonces, recomendaciones que surgen como, sí, vamos a usar el NOB para decidir dónde poner el dinero, vamos a entrar en una sociedad de conocimiento donde todos tengan una noción más grande de interseccionalidad e integración, es algo que tiene una fragilidad especial. Me gustaría de sugerir a vosotros en el punto 5 y en el punto 4, principalmente porque tenemos que hablar de las motivaciones de las personas cuando hablamos de desarrollo humano. Pero para hacer la situación un poco más precisa, ni todas las agencias tienen esta visión. De hecho, hay agencias como la ONU Mujeres que critican mucho no solo PNUD, pero otras agencias que tienen esta misma visión de grupo, de desigualdad horizontal, porque lo que ellos dicen es que al final estamos multiplicando un discurso de que la gente tiene muchas identidades. Estamos haciendo con que la gente sea clasificada dentro de muchas identidades. Para ellos esto es un problema. Para CEN no es un problema. O sea, que de verdad tenemos muchas identidades. Pero la cosa es que desde el punto de vista de desarrollo estamos haciendo con que la gente sea percibida así. Entonces, la ONU Mujeres tiene otra, o sea, trabaja con una idea de interseccionalidad, pero con elementos que son mucho más estructurales. O sea, si vosotros ven el círculo este, o los círculos estos, o la figura que tenemos en la derecha, tenemos cosas como colonialismo que está allá. Tenemos cosas como otros tipos específicos como sexismo, de discriminación. Tenemos todo un ciclo de vida que las personas pasan, que también existen elementos discriminatorios y podemos tener varios otros tipos estructurales como racismo estructural de discriminación. O sea, hay mucha diversidad en cómo se representa esto y a mí me gusta de poner también el sector de población, ¿no? De las Naciones Unidas juntos, porque ellos tienen una visión completamente de guidelines, completamente de lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a colectar
datos, que yo he puesto una tabla para vosotros. La cosa más importante es que aquí seamos capaces de identificar, desagregar y seamos capaces de clasificar las personas en los grupos. Es muy parecido con lo que PNUD está diciendo, pero el modo de implementación es un modo de implementación completamente administrativo, completamente burocrático, distinto de lo que los otros están proponiendo, y es algo que lleva una serie de consideraciones importantes, ¿no? Pero ¿cómo pasamos de esto para toda la parte de medición? Hay muchos informes, hay muchas sugerencias. Pero a mí la que me parece más interesante para que uno se percate de verdad de cuáles son las cosas que están aquí es lo de ODI. Este es un relativamente reciente, ¿no? Tiene un par de años. Y lo que ellos están diciendo aquí es, mira, hay tres modos de comparar cómo dejamos las personas para atrás. Podemos ver la distancia entre dónde están estos grupos y el objetivo que tenemos. Podemos ver la distancia entre estos grupos que están peores y los promedios nacionales, o sea, comparar con un promedio, o podemos ver en relación a los que están en una posición mejor. Pero aquí, ojo, porque lo que ellos dicen es que vale solo en términos de las capacidades básicas. Ellos no quieren comparar, o sea, los mejores en otras dimensiones. Ellos quieren comparar con salud, con educación, con aquellas cosas que son básicas. No quieren comparar, por ejemplo, el dinero que los ricos tienen para decir que todos deberían tener la misma cantidad de dinero. Ellos no quieren entrar en estas áreas. Entonces, pero aquí tenemos una agenda que es una agenda mucho más concreta. El mundo real es un mundo en que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y me gustaría sugerir que este libro, que es un libro que me gusta mucho, de 1981, donde Sen introduce toda su teoría de intitulamientos, ¿no? De entitlements, para decir que las hambrunas no son causadas por falta de comida. Ha sido muy influyente este libro, ¿no? Que ya conocéis vosotros, me imagino, pero que sí, la falta de democracia está por detrás. Este libro es buenísimo. Pero que en este libro también, Sen, en el capítulo 3, hace algo que cada vez más tengo algún desconforto, ¿no? Digamos así. Y lo que es muy claro. Sen hace una pregunta. ¿La pobreza es un problema de los pobres, un problema de los pobres y ricos o un problema de los ricos? Y él contesta con lo que es llamado el axioma del foco, con mucha clareza, contestando que la pobreza es un problema de los pobres. Que para caracterizar la pobreza, nosotros tenemos que mirar solo para las condiciones de los pobres. Y más yo estudio estas cuestiones, yo creo que esto podría ser un posicionamiento que causa más problemas. ¿Por qué? Porque nos lleva a este tipo de consideración de la LNOB, que nosotros nos preocupamos ahora en tener datos desagregados, que es muy chulo, escribimos muchos artículos, hay mucha cosa interesante que se puede hacer, pero para caracterizar lo que pasa con la vida de los pobres. Pero mi pregunta es, ¿en qué sentido esto contribuye para la solución de los problemas estructurales que causan todas las condiciones en las cuales los pobres están? Entonces, para que entremos en esto, tenemos que hacer algunas cosas, ¿no? Yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es entrar en una discusión de justicia. Tenemos que volver al Maximin de Rawls. Rawls pensaba exactamente esto, que la desigualdad que surge en la sociedad, ¿no? El principio de la diferencia, puede ser utilizado desde que pueda beneficiar las personas que son las personas más vulnerables. Rawls no hablaba de LNOB, pero el Maximin ya es este principio de maximizar la situación de los que están peor y avaliar el todo en relación a la situación de los que están peor. Nosotros tenemos para captar elementos que son elementos
estructurales, elementos que entran a causas más profundas, ¿no? Necesitamos ir un poco más allá de una discusión muy sencilla de interseccionalidad. No sé si vosotros conocéis este dicho en inglés que dice que el camino para el infierno está, no sé si se usa esta palabra, pavimentado, ¿no? O está hecho con buenas intenciones. Y yo creo que una variante de esto es que muchas veces hay los buenos engaños son aquellos que tienen algo de verdad. Y creo que la idea de interseccionalidad, que es solo basada en sobreponer grupos, ¿no? Es algo que puede alejarnos de entender las soluciones de una manera más efectiva, de una manera más completa. O sea, por un lado es muy bueno, porque el principio es un principio de justicia social. Solo los ODS se reproducen lo que se ha pasado con los ODMs. Se puede llegar que mismo la parte buena es mala, porque viola un principio de derechos de las personas. O sea, la intuición es una buena intuición, pero la manera que ha sido resultado de un proceso de discusión política llega a un punto de que sí, vamos a desagregar datos para hacer esto, pero vuelvo a tratar en qué sentido la cuestión de justicia social estaría contemplada. Claro, yo me gustaría de sugerir que toda esta literatura que tengo trabajado reciente, mencionado ayer para los que estaban ayer, ¿no? La idea de hay una vuelta que se da en toda esta discusión con la discusión de aporofobia. Hay una vuelta que me gustaría de mencionar brevemente. Pero me gustaría de mencionar también lo que PNUD tiene hecho como herramienta, porque creo que aquí vamos en una parte de la búsqueda de soluciones. Así como tenemos estadísticas que pueden ser comparativas tan sencillas como las que he enseñado, que están en el informe de ODI, ¿no? De usar un promedio, de comparar con la distancia más grande o de comparar con el objetivo, no son los tres principales. Podemos tener también algunas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en este libro de 1981, cuando Sen hace la pregunta, ¿no? ¿De qué va la pobreza? Él introduce el llamado axioma del foco. Y el axioma del foco dice que para que tratemos de la pobreza tenemos que mirar a los pobres. Entonces nosotros caracterizamos, así como los ODS hacen, que los pobres no tienen lo que comer, que los pobres no tienen dinero para lo que lo necesitan, que no tienen dónde vivir, que viven en condiciones precarias, que sufren de desigualdades, que las niñas se quedan fuera de la escuela, y todo eso va muy bien para entender mejor la situación. Pero este twist que yo, esta vuelta, ¿no? A la tortilla, como se dice, que estoy, o la vuelta al bife de chorizo, ¿no? A la barbacoa, que estoy sugiriendo que debemos considerar, es algo que nos lleva a ver the full picture, o sea, a ver todo, a ver que cuestiones estructurales no pueden ser entendidas si miramos solo para parte de la historia. Tenemos que ver cómo los ricos o cómo los no pobres están tratando a los pobres. ¿Para qué sirven los ODS? Hay gente que habla de ODS washing, como si fuera greenwashing, que es un discurso que existe para dar a la gente la sensación de que va a hacer alguna cosa, y viene en la línea de Gilbert Rist, pero que de verdad, si solo miramos para los ODS, perdemos la idea de que hay una acumulación de dinero, como la curva del elefante, ¿no? Nos ha enseñado en los últimos 40 años, que es bestia, que mucha gente de los países desarrollados, las clases medianas que se han precarizado su trabajo, los jóvenes en países de desarrollo, que hoy tienen poquísimas perspectivas de tener trabajo, como entendíamos trabajo hace un tiempo. O sea, la cuestión de la precariedad de trabajo es una cuestión esencial, principalmente en un contexto de automación de procesos,
en que es muy capital intensivo, en que la gente con bajas calificaciones tiene una dificultad muy grande de inserción laboral y mismo cuando logran tienen una precariedad. O sea, perdemos la perspectiva completa, perdemos la perspectiva de las grandes tendencias que tenemos que van junto con el cambio climático y cómo esto cambia el posicionamiento y los valores de la sociedad, que va junto con la demografía. Hay países que están encogiendo, que han gastado su bonus demográfico ya, yo creo, de mi conocimiento, ¿no? Creo que principalmente India es que tiene su bonus demográfico, China tendrá un poquito, pero de los grandes países del mundo, vamos más, los otros países con la pérdida de su bonus demográfico surgen y no haberse desarrollado cuando deberían, o sea, no tienen las condiciones que serían necesarias para tener otro nivel de desarrollo. Y aquí vamos a una cuestión esencial, que el LNOB, si es solo sobre las personas pobres, volvemos a la misma situación del foco axioma y perdemos las cuestiones estructurales que originalmente los países en desarrollo querían ver, ¿no? Ahora, lo que hace PNUD. PNUD ha desarrollado herramientas como AIDA. Yo he dejado aquí la dirección. Es muy sencillo, aidaundp.org, ¿no? Y claro, el objetivo aquí no es ser un workshop, es más que La vio. pudiéramos hablar. ¿Sí? Perdón. 3, 4 minutos. Perfecto, ya estoy llegando al final, o sea, el tiempo muy bien. Y entonces, claro, solo he sacado un pantallazo para que vosotros podáis ver más o menos. He entrado con LNOB en AIDA y aquí podemos ver cómo pueden ser seleccionados resultados, los results, los findings, las conclusiones, las recomendaciones. Y aquí se puede cruzar, se podría poner LNOB y género, que ellos te darían las conclusiones, las recomendaciones que surgen. De verdad, no es ningún chat GPT, esto, no un chat GPT, no es. Pero es algo que da la percepción, ¿no?, de que podemos identificar, principalmente porque ellos hacen eso con marcadores de grupos. O sea, a lo que vamos hoy dentro del sistema de las Naciones Unidas, aparte de ONU Mujeres, pero las otras agencias, es que vamos mucho con la idea de los marcadores, que es interesante, pero podemos perder cosas. Bueno, llegamos a las conclusiones. Aquí, ¿no? Como habíamos hablado de una cosa oscura, el sol pleno, he puesto por la mitad. Entonces, para hacer una conclusión en los 2 minutos que tengo, ¿no? Yo creo que todo el movimiento para ir al LNOB, ¿no?, al no dejar nadie para atrás, no es un movimiento malo. Porque cuando hablamos de desarrollo y de desarrollo sostenible o sustentable, necesitamos hablar de cuestiones de justicia social. O sea, esto es bueno. Pero por otro lado, el modo como se ha hecho, el modo como se ha definido, la manera por la cual estamos haciendo la mensuración de esto, la medición de esto, es una manera muy conservadora y una manera que no nos deja ver que parte de estas injusticias son injusticias sociales. O sea, estamos dentro de un movimiento de que a cada tiempo, y ya se empieza a hablar ahora de lo que va a surgir después de los ODS, ¿eh? Yo he visto esa discusión y algunos diciendo, no, pero con los ODS podemos llevar más un poco o con los ODS no podemos. Porque de hecho es eso, se trata de crear siempre ilusiones, la posibilidad de que sí, ahora vamos a hacer alguna cosa, pero la literatura que ha pasado en estos últimos tiempos es una literatura muy pesimista en relación a todos los recursos, a toda la energía que ha sido utilizada. Entonces viene un LNOB que al mismo tiempo puede ser engañador por la esperanza que da, pero que va en la dirección correcta porque apunta a una necesidad real, una necesidad de que hablemos de cuestiones de justicia social. Hay que empezar con el principio,
pasar con fundamentaciones teóricas que sean más sólidas y con mediciones que entiendan las injusticias estructurales y no solo aquellas que generan desigualdades horizontales, que es hoy la principal característica de lo que tenemos. Bien, ¿he terminado más o menos en tiempo? Más o menos. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo mucho miedo de esta parte. Muchas gracias por la charla, súper interesante, súper actual. Y el miedo que tengo es, ¿hay algún comentario, pregunta? Tenemos 20 minutos, estamos cerca de comer, cerca de ver un show de tango. Te digo algunas cosas que te perdés, Flavio, algunas capacidades que no aprovechaste, pero si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento de hacerlo. Tenemos un espacio para juntar preguntas. Olá, mestre Flávio, buenas noches. Soy Getúlio de Brasil. É um gusto estar acá y mirarte. Voy a tentar organizar mi pensamiento en 3 puntos. Lo primero, en Brasil, tenemos hasta poco tiempo un gobierno abiertamente declarado aporofóbico. El segundo punto, una situación de la polarización que es tratada, es tida como un mecanismo para mantener vivo los dos extremos, las dos partes. Y el tercer punto, en la máquina de producir pobre que se tornó el Brasil en el último periodo del gobierno Bolsonaro, donde se fue producido cerca de 22 billonários. E para cada um desses multimilionários se foi produzido 450 mil miseráveis, ou seja, uma situação terrível. E dentro das 3 perspectivas de Sen, de Marta, de Nussbaum e de John Rawls, te pergunto, te lo pergunto, como se pode criar e planejar e efetivar uma política que se pueda apresentar à população, principalmente aos povos mais pobres do Brasil, uma situação que se possa olhar mirar adelante sem deixar nadie para trás. E sem deixar os pueblos para trás e levar consigo lá adelante, principalmente a esperança. É Okay. solamente isto. Ok, gracias. Sí, una cosita más, no se puede desperdiciar de un brasileño sin desejar ter un grande abrazo. Además, Ok, tenemos tomamos 3 preguntas, ¿te parece, Flavio? Y dale. Tenemos una pregunta que estaba por aquí. Si pueden ser preguntas más o menos cortitas. Voy a intentarlo. Perdón. Hola, soy Paula de Colombia. Primero, pues agradecerle. Ha sido muy clara su exposición y en lo personal a mí me ayudó mucho justamente a poder tejer una gran duda que tenía y era cómo la interseccionalidad tiene aquí una cabida y una incidencia y me alegra mucho poderla reconocer por medio suyo. Decirle, actualmente en mi país estamos atravesando por un proceso de justicia restaurativa y transicional. El actual gobierno también está muy centrado en abordar la perspectiva de la justicia social y ambiental. Y sobre eso me surge una pregunta que es con la que también usted concluye y tiene que ver con el cómo. Para ustedes, de su experiencia, justamente cómo se puede pasar de una mirada conservadora frente a la implementación de cómo se ha venido implementando el desarrollo humano para trascender realmente desde la interseccionalidad a aquellos niveles de opresión que interfieren en las poblaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Ahí es la mano que veo.
Cerca, cerca. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Yo no sé si tengo una pregunta, pero hay un comentario que estuve pensando desde el inicio y era, con el título No dejar a nadie atrás, no podía dejar de pensar el nivel de entitlement que hay que tener para decidir que estamos dejando a la gente o a las poblaciones atrás. Y cuando iba avanzando en la exposición sobre el twist de la porafobia, me preguntaba en el abordaje de las agencias qué twists hay que dar para poder empezar a bajar ese nivel de entitlement y también tener un pensamiento más sistémico frente a la justicia, a las injusticias estructurales e históricas que hay, porque si el enfoque sigue siendo desde ahí, pues capaz vamos a seguir y se van a seguir reproduciendo pues estas inequidades. Muy bien, muy buena pregunta, perfecta. ¿Estamos? Flavio, 3 preguntas. Muy bien. Yo veo algunos elementos comunes entre la primera o parte de la primera pregunta y la última pregunta, ¿no? Porque es verdad todo lo que se ha hablado, ¿no? De Brasil, de la polarización que hay en Brasil, como Brasil tiene un sistema, ¿no? De producción de pobreza también, y creo que todo esto empeora mucho porque hablamos de precarización, hablamos de transferir los riesgos que existen, ¿no? Del capitalismo para las personas más vulnerables. También hoy es solo pensar en cómo funciona Amazon o cómo funciona Glovo o otras empresas o Airbnb y los riesgos están, bueno, se ven que Airbnb se habla con gente que tiene patrimonios un poco distintos, pero los otros que son precarizados no. Y creo que cuando hablamos de un twist, yo creo que hay un punto que creo que es fundamental aquí. El punto es sencillo. Grande parte de la agencia de reducción de pobreza de la agenda de reducción de pobreza es una agenda conservadora. Y cuando nosotros vemos la historia de las políticas de pobreza, y hay un libro que a mí me gusta mucho, siempre hablo de este libro, que se llama Imagining Poverty, de Sandra Sherman, e explica en cómo en los fines del siglo XVIII en Inglaterra, los ingleses, con miedo de que pasara una revolución como había pasado en Francia, ellos han empezado con políticas de control de los pobres, las casas de sopa y otras cosas. O sea, ni siempre las políticas de reducción de pobreza son políticas que son hechas por los pobres, pero muchas veces son políticas para mantener el sistema. Y aquí hay una diferencia fundamental. Toda la idea de entitlements, ¿no? Intitulamientos que son básicos, no creo que van en el espíritu de lo que Rawls decía, porque Rawls hablaba de las personas que deberían participar en una sociedad que fueran, en sus palabras, él decía, equal and free. Las personas tienen que ser iguales. Si lo mejor que podemos hacer es que las personas tengan algo, pero que ellas continúen pobres y desiguales, no estamos caminando para la justicia social. Si todo lo que hacemos es transferencia de ingreso para las personas, para que ellas mejoren un poco, pero que de verdad las otras condiciones que son necesarias de pensar en la calidad del crecimiento, de pensar en cómo se integran políticas para que la gente tenga donde vivir bien, es un apoyo. Si no pensamos en esto, de verdad son para mantener la pobreza. Entonces aquí yo creo que toda la idea de cómo podemos tener este pensamiento más sistémico, cómo podemos tener ese pensamiento más estructural, tenemos que tenemos que dejar esta agenda, que es una agenda de vamos a mejorar la vida de los pobres, para una agenda de tener la osadía, no tener la pretensión de pensar las personas como iguales y libres, como hablaba John Rawls, ¿no? Y muchas veces las clases medianas no quieren apoyar esto, porque sienten, y yo creo que aquí Pierre Bourdieu es quien mejor explica, porque siente que con la distinción que tienen, que son mejores que los otros, tienen una posición social
en que no son comparables a los otros, y esto de algún modo añade valor al hecho de que uno puede hacer cosas que los otros no pueden hacer. Entramos en áreas de psicología social y yo creo que no se puede entender desarrollo sin psicología social. Y estoy poniendo las dos primeras. Y lo que Paula estaba diciendo, ¿no? De Colombia, principalmente la cuestión del cómo podemos salir de esta mirada conservadora. También yo voy por la misma línea, ¿no? Yo creo que parte de la opresión es porque las causas son causas estructurales. Parte de la opresión es porque muchas veces convencemos por procesos que Sen y Nussbaum han tratado muy bien, ¿no? La cuestión de las preferencias adaptativas. Convencemos las personas que ellas tienen solo una posición, que ellas no deben esperar, no deben pensar unas cosas y tener una ambición de vida que es una ambición distinta. O sea, están plegadas, están acostumbradas. Y creo que aquí la solución, que tal vez sea la solución más radical, y por eso yo hablaba en dar vuelta, ¿no? a la tortilla o al bife de chorizo, ahora en el show de tango, que me lo pierdo, Jesús, ¿no? Dios mío, pero yo creo que la cosa más importante es que tenemos que hablar de responsabilidad social. La pobreza no es solo un problema de los pobres. La pobreza, de hecho, es un problema de todos, es un problema, la sociedad es un problema de todos. Y creo que este reconocimiento es un movimiento que se hace por convencimiento, por debates, y los que están en el centro de eso no son los pobres. Los que están en el centro de eso son personas como nosotros, que han tenido la suerte de tener comida, de tener familia, de tener un techo, ¿no? Y de poder estar en alguna parte del mundo que tengamos alguna acción, que no tengamos que pensar en la comida. Bueno, ahora pensar en la comida de la cena, sí, pero no pensar en si vamos a comer o no mañana. Creo que estas son la ambición. Entonces, un resumen, la ambición de que pensemos en igualdad, ¿no? Para todos y no apenas una justicia mínima, criterios de justicia mínima que el LNOB puede llevar a criterios de justicia mínima. Tenemos que pensar en una justicia de máximos, no en una justicia de mínimos, y una estrategia para esto. Y pensar en la responsabilidad, y ya hay un movimiento. Thomas Piketty ha ayudado, Zuckman, muchos ya están con este debate hoy de la responsabilidad de los que tienen que comer en relación a los que no tienen. Bueno, no hay más preguntas. Flavio, te agradezco en nombre del programa, te agradezco mi nombre. Ahora viene el presidente de este programa a despedirte. Muchas gracias por todo, súper interesante. Y, doctor Vinocursi, ¿quiere cerrar? Dos avisos antes de irnos. Primero, agradecerle a Flavio. Efectivamente, se pierde el show acompañando, pero vamos a brindar por ti. Segundo, decirles que podemos ir caminando desde aquí, lo antes que lleguemos mejor, porque así no se pasa el bife de chorizo. Y tercero, hoy terminamos con la ayuda que nos han dado Majo y Jorge, que están allí atrás. Gracias a ellos. Gracias a ellos del programa de educación a distancia pasaron tres cosas. Primero, ustedes pueden estudiar y nosotros tratar de enseñarles, porque forman parte del equipo de educación a distancia. Segundo, porque han filmado todo y esto va a ser colocado en la página nuestra para que ustedes puedan visitarlo todas las veces que quieran, porque es un recurso de conocimiento de ustedes para ustedes. Y tercero, y con esto termino, aquellos que se anotaron para poder conversar con Flavio, acuérdense que mañana en la mañana y el lunes son los momentos de encuentro. ¿Ok?